Presentamos la nueva variedad de algodón del catálogo de semillas de Valenzuela y compañía FI 48. FI 48 es una variedad procedente del Programa de Desarrollo e Innovación de Valenzuela y compañía. Las características de FI 48 son las siguientes. Es una variedad de ciclo similar a DP396, aunque tiene más cápsulas a mitad de cultivo y remata algo más tarde. Es una planta muy determinada, como lo muestran sus valores bajos de nudos por encima de la flor blanca y su menor porte. Tiene un alto potencial productivo, que viene como consecuencia de tener más posiciones fructíferas por planta y tener cápsulas más grandes, de mayor peso. Y es una variedad que tiene un buen rendimiento en fibra. El año pasado, en la campaña 2020, Valenzuela estableció un par de plataformas de algodón en las comarcas algodoneras de Andalucía, donde concentramos todos los ensayos que realizamos con las variedades en el plan de desarrollo. En esas plataformas obtenemos una gran cantidad de información, muchos datos sobre todas las variedades que tenemos en el programa y una muestra de esos conteos y de esa información que obtenemos de las variedades es este gráfico que ven ustedes aquí, donde comparamos los valores de órganos fructíferos de FI 48 con DP396. DP396 son las barras de color naranja y vemos que en plena floración había más carterillas en DP396, pero había más cápsulas en FI 48. Con lo cual, aunque pueda parecer que esta variedad al principio no tiene un gran desarrollo a nivel de carterilla, después cuando estamos en el mes de julio hay una auténtica explosión de producción de cápsulas y la variedad prácticamente alcanza e incluso supera la precocidad que tienen otras variedades de ciclo corto como DP396. En esas mismas plataformas también recogimos datos, por supuesto, de altura y fenología. En cuanto a la altura, ya hemos comentado que FI 48 era una variedad que tenía un porte bastante contenido y vemos ahí en la altura, en las dos plataformas, tanto en la localidad de Los Rosales como en Las Cabezas, la altura media de las plantas de FI 48 pues es menor a la de DP396. En cuanto a los órganos fructíferos, que nos da una idea del potencial productivo de la variedad, vemos que los nudos fructíferos, que son los pisos y las ramas que tiene la planta de algodón para llenarlos de fruto y llenarlos de producción, vemos que FI 48 es una planta que tanto en Los Rosales como en Las Cabezas pues tenía más nudos fructíferos, más pisos para llenarlos de cápsulas que DP396, que es una variedad ya de por sí con altísimo potencial productivo. En cuanto a posiciones fructíferas, también como consecuencia de tener más nudos, pues también tenemos más posiciones fructíferas por planta, lo cual indica el alto potencial productivo que tiene FI 48. En este gráfico, pues resumimos un poco el comportamiento que ha tenido FI 48 en todos los ensayos que hemos venido realizando durante estas últimas campañas con esta variedad. Vemos que la media de FI 48 frente a la media de todas las variedades que había en el ensayo, pues superior, en superior es más de 200 kilos de algodón bruto por hectárea, y vemos como la nube de puntos está clarísimamente por encima de lo que es la diagonal del rectángulo ese que vemos en la gráfica. Eso indica que la variedad es muy estable, que sea cual sea, digamos, el ambiente o las condiciones donde tenemos el cultivo, pues FI 48 siempre se muestra más productiva que el resto de variedades que hay en el ensayo. También, evidentemente, tenemos datos de precocidad. Nosotros medimos la precocidad al realizar dos cogidas que hacemos en todos los ensayos, pues evaluamos el peso que tiene la primera recolección en el total de kilos de algodón bruto que ha dado la variedad. Evidentemente, una variedad que tiene más kilos en la primera recolección, pues evidencia una precocidad y una producción más temprana que otra variedad que no tiene, digamos, tantos kilos en la primera recolección. Como vemos ahí, FI 48 supera clarísimamente a la media de las otras variedades que había en el ensayo, indicando que es una variedad realmente precoz. En cuanto a producción de fibra por hectárea, ya hemos comentado antes que era una variedad con un buen rendimiento y vemos que también la producción de fibra por hectárea es muy superior a la media de las otras variedades que había en los ensayos. Y finalmente, pues nos gustaría dar una serie de recomendaciones para el manejo de la variedad. Hemos dicho ya que la variedad es muy fácil de manejar.
es muy determinada, es muy compacta, con lo cual no tiende a viciarse ni tiende a crecer excesivamente. Sin embargo, nosotros recomendamos siempre aplicar reguladores de crecimiento a dosis baja al inicio de la floración. Es un momento en que, aunque pueda parecer, digamos, llamativo, no estamos comprometiendo el crecimiento de la planta siempre y cuando la planta no sufra ningún tipo de estrés y apliquemos el regulador a dosis baja. Y aplicándolo de esta manera, pues aprovechamos las dos grandes ventajas que da el PIX, que son por un lado la retención de fruto y por otro lado la precocidad. Al ser una variedad muy determinada y precoz, nos gustaría que evitaran el producir un estrés hídrico al inicio de la floración. Hay muchos agricultores que les gusta provocar un pequeño estrés al principio de la floración para evitar que la planta pues se desmadre y crezca excesivamente, sobre todo en suelos muy fértiles o en parcelas donde el riego es muy abundante y bueno, y las plantas tienden a viciarse, pero nosotros pensamos que es mejor evitar ese estrés hídrico al principio y controlar el crecimiento de la planta con sucesivas aplicaciones de regulador de crecimiento. Al ser una variedad precoz, pues creemos que es muy importante vigilar el tema de plagas, sobre todo al inicio de la producción de carterillas. Muchas veces, pues en ese momento no estamos muy preocupados porque no vemos flores ni vemos cápsulas y sabemos que en este momento cualquier pérdida de carterillas por cualquier insecto, fundamentalmente las chinches, pues nos pueden provocar una pérdida de carterillas que, si bien al final pues hay plantas que lo recuperan, hay otras plantas que no son capaces de recuperarlo y estamos perdiendo precocidad y potencial productivo, con lo cual recomendamos pues vigilar con mucho cuidado las plagas como las chinches al principio de la floración para evitar esos problemas. Y como todas las variedades de ciclo corto, pues agradecen mucho el abonado con potasio, tanto en fondo como en vía foliar.